Durante siglos, el retrato ha sido el único medio de preservar la memoria visual de las personas, capturando no solo su apariencia física, sino también su esencia y su estatus social. Al comenzar un retrato, el pintor busca captar no solo las características físicas, sino también las sutilezas que hacen única a esa persona, la forma en que sus ojos brillan con emoción, la curva de una sonrisa que cuenta historias, o la sombra que revela una profundidad interior. El retrato de Inocencio X es posiblemente el mejor que se haya pintado jamás. Cuando Inocencio X vio su retrato realizado por Velázquez en 1650 exclamó: «Troppo vero, demasiado real». Impresionan los tonos rojizos que reinan en el lienzo con los que se resalta el semblante de su santidad. Su rostro muestra una mirada penetrante y escrutadora, con ojos agudos que parecen revelar tanto su poder como su carácter introspectivo. Si el retrato de Inocencio X de Velázquez impresiona por su brutal sinceridad, el retrato de Baldassare Castiglione de Rafael nos invita a un encuentro completamente distinto. Rafael, en el apogeo del Renacimiento, crea una obra que irradia equilibrio y nobleza. Castiglione, humanista y diplomático, es presentado con una serenidad reflexiva y una elegancia innata que encarna los ideales renacentistas de virtud y sabiduría. Del trazo claro de Rafael en el retrato de Baldassare, pasamos al enigma de la Gioconda. Con su esfumato, Leonardo disuelve los contornos, dejando que la luz y la sombra modelen esa sonrisa enigmática que trasciende el tiempo. Es un retrato sorprendente de una mujer sentada cuyas manos están delicadamente cruzadas, una sobre otra, transmitiendo una sensación de serenidad y control emocional. El paisaje, pintado con la técnica del esfumato, crea una atmósfera etérea que envuelve a la modelo, difuminando los límites entre la figura y el entorno, lo que añade profundidad y misterio a la obra. Este retrato de Lisa Gherardini realizado por Leonardo sigue siendo un testimonio del ingenio artístico del Renacimiento y un símbolo perdurable de misterio y belleza. Ahora, nuestra mirada se traslada al Matrimonio Arnolfini, una obra maestra de Jan van Eyck que captura con minucioso detalle no solo el vínculo de esta pareja, sino también la riqueza atesorada y la profundidad de la pintura que revolucionaron el arte en la Europa del siglo XV. Observemos cómo el espejo convexo refleja un mundo más allá del lienzo, abriendo una ventana hacia la vida de la época. Cada rincón del cuadro tiene su significado: el perro a sus pies, símbolo de fidelidad; el candelabro con su única vela encendida, aludiendo a la presencia divina, y la firma de Van Eyck, como testigo de esta unión inmortalizada en el arte. Con esta obra, pasamos de la introspección psicológica de la Gioconda a un testimonio de la vida cotidiana cargado de símbolos, demostrando cómo el arte, en cada rincón de Europa, reflejaba tanto el espíritu de su tiempo como los misterios de lo eterno. Desde la complejidad simbólica y el detallismo del Matrimonio Arnolfini, damos un salto hacia otro icono del arte, pero esta vez envuelto en simplicidad. La joven de la perla, de Johannes Vermeer, abandona las narrativas elaboradas para capturar un instante íntimo y efímero. Su mirada evasiva y la luz que acaricia su rostro nos invitan a reflexionar, no sobre los objetos que la rodean, sino sobre la conexión entre el espectador y el retratado. Esa mirada parece hablar de un mundo interior lleno de serenidad y misterio. Pero ahora, nos adentramos en un retrato que desborda emoción y vulnerabilidad, el retrato del Dr. Gachet, de Vincent van Gogh. Con su trazo vibrante y colores intensos, esta obra refleja no solo la figura de un médico, sino también una mirada que muestra la carga emocional del modelo. Pasamos así de la calma de Vermeer a la intensidad desgarradora de Van Gogh. Las pinceladas del fondo, que giran y vibran con una energía inquieta, nos conducen desde la intensidad pictórica de Van Gogh hacia un universo de opulencia y simbolismo. En el retrato de Adele Bloch-Bauer, Gustav Klimt transforma el retrato tradicional en una obra dorada y ornamental, donde el detalle y la riqueza visual se entrelazan para crear un homenaje tanto a la figura retratada como al arte decorativo vienés. Mientras Klimt envuelve a Adele en un aura decorativa y sensual, Picasso, en su retrato de Dora Maar, desafía las convenciones con su estilo cubista, fragmentando la figura humana y ofreciendo una nueva perspectiva. Ambos artistas, aunque diferentes, redefinieron el retrato en el siglo XX. Del cubismo fragmentado de Picasso a la serigrafía pop de Warhol, el retrato evolucionó de la deconstrucción de la forma a la celebración de la imagen comercial, reflejando los cambios radicales en la percepción artística del siglo XX.
Aquí Warhol usa colores estridentes y la técnica de la serigrafía para lograr capturar la fragilidad y el glamour de la actriz.